Estamos iniciando para ustedes Conexión UNACH, un espacio para compartir información, invitados y actividades de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos. Bueno, queridos amigos, son las 3:43 de la tarde del día 4 de julio, un día importante, famoso, ¿no es cierto?, en el mundo, con la independencia de los Estados Unidos y además el cumpleaños de su periodista amigo de Radio Universidad Adventista de Chile. Bueno, estamos en un programa Conexión UNACH, pero ahora a la inversa, mucha gente siempre escucha a Carlos Llovera entrevistando a los invitados, y ahora es al revés. Y le vamos a contar por qué. El día de mañana se hace lo que es el cierre, ¿no es cierto?, de las actividades culminantes de los complementarios en toda la universidad. Son muchos, son varios, ¿no es cierto?, los que se realizan. Más de 10 o 12 complementarios a nivel de la Universidad Adventista de Chile. Pero ahora estamos con Carlos Llovera, que también, aparte de ser profesor de Economía, ¿no es cierto?, y de la carrera de Contador Auditor, también es profesor del complementario de Locución Radial de nuestra Casa de Estudios. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Julio, gracias por la invitación y bueno, para compartir un poco de lo que fue la actividad de este primer semestre 2023 del complementario de locución radial. Oye, sí, te vi bien atareado hace unos minutos atrás, evaluando a todos tus estudiantes acá en la cabina de radio. Sí, hay muchos. ¿Cómo estuvo la actividad? Excelente. Buenos frutos tenemos para... Vi buenos muchachos. Como resultado de esta actividad 2023. Vi buenos muchachos. Sí. Cuéntanos un poquito del complementario. ¿De qué se trata, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los temas que toca? Vi por ahí, ¿no es cierto?, algunos juegos de palabras ahí con el doctor, ¿no es cierto? Ejercicios que hacemos cuéntanos dentro un poco. del taller. Este taller lo iniciamos en el mes de marzo y por supuesto tuvimos en este caso hasta el día de hoy bastantes estudiantes interesados en este taller. Sí, de hecho así yo intenté entrar, casi pero no me 26, dejaron. incluso algunos no se pudieron inscribir, sí, porque les llamó mucho la atención lo que es la parte de locución radial. ¿Qué puntos tocamos importantes? Sí. Lo que era la respiración, lo que es el hablar bien en público, sí, control del pánico escénico, ¿verdad? Sí. Lo que es la gesticulación, la presentación, los ademanes que utilizamos nosotros en los medios de comunicación, con el cuerpo, las manos, todo lo que involucra una comunicación directa al público. Correcto. Con técnicas, con ejercicios, con entrevistas, tips, para poderlos ayudar a que puedan controlar todo lo que necesitan para una presentación. Por ejemplo, si se van a presentar en un certamen final, lo que tiene que ver con la exposición de ese certamen final para su carrera, estas herramientas le van a servir, y se los he dicho muchas veces, como su principal instrumento para poder pasar ante un jurado o quizás 3 jurados su presentación o cierre de tesis. Pues, exactamente, mira, es verdad. Es tanto así que fíjate que en las grandes universidades como la nuestra, ¿no?, también en otras universidades chilenas hay dos complementarios que se utilizan mucho: teatro y locución radial, porque es la forma en que los muchachos van perdiendo este miedo escénico que normalmente tiene la gente. Correcto, el chileno en general, la persona, ¿no es cierto?, tiene siempre miedo escénico. Lo sacan a hacer una presentación desde que son chiquititos, ¿no es cierto?, a hacer un PowerPoint, que es lo más sencillo, ¿no es cierto?, que se hace en los colegios, y los chicos sí tienen mucho miedo. Pero esto es producto, ¿no es cierto?, de también nuestra característica como país. Nosotros somos un poquito más apagados que el centroamericano. Tú eres, ¿no es cierto?, casi centroamericano. Yo viví en Centroamérica, entonces sé que es muy fácil para la gente de estos lugares hablar. No tiene mucha vergüenza en cuanto a expresarse sin ningún problema ante el público. Sin embargo, aquí el chileno sí le cuesta un poco más. Y este taller de locución, yo me imagino, porque estaba escuchando, hay muy buenos muchachos, algunos los tenemos acá, que los vamos a presentar en un ratito más. Vi algunos muchachos muy buenos, que son, diría que capaces de poder reemplazarnos en algún momento, ¿no es cierto?, de aquí a unos 45 años más. Mi estimado Carlos, cuéntame, ¿cuántos alumnos tuviste en tu... 25 exactamente, 25. Sí. O sea, completaste el cupo completo. El cupo completo. La mesa de hecho, entera, por eso llena. le dije que al principio varios se querían inscribir, pero yo no podía. Como decía un querido amigo locutor mío, lleno 27 total. Cuando comenzamos, 27 exactamente. Exacto. En cuanto a las técnicas, tú hablabas del miedo escénico. Sí. Realmente el miedo escénico no se pierde. No, tú hablabas de pérdida del miedo escénico. Se controla, porque si perdemos realmente el miedo, no tenemos vergüenza a hacer una presentación, un trabajo, porque no nos importa simplemente. Exactamente. Pero sí tenemos que controlar ese miedo escénico, porque debemos ponerle preocupación,
esmero en hacer bien el trabajo que vamos a presentar. Y entonces en ello involucra una serie de cosas como la respiración. Sí. Para controlar el miedo escénico debemos respirar bien. Esas técnicas también se las dimos, cómo respirar bien para poder controlar su respiración, oxígeno al cerebro que controla lo que nosotros vamos a decir, porque si no decimos la cosa bien, ocurre lo que llamamos un vacío de información. Así es. Hay pausas, lagunas y también las muletillas. Entonces se ve esa serie de fallas cuando no respiramos bien. Vamos a presentar a algunos de los estudiantes. Aquí está Rodrigo y Luciano, quien nos acompaña también sobre lo que hicimos y el trabajo que hoy es culminante en ellos, un programa cada uno que hicieron. Y queremos que nos hable un poco de qué les pareció el complementario. Claro, y no tengan preocupación, porque esto es como una conversación igual, exactamente igual, ¿no es cierto? Como si estuviéramos sin ningún micrófono. La gente un poco se impresiona con este tema de los micrófonos, con las cámaras generalmente, pero ustedes no tienen por qué tenerlo. Tenemos otros muchachos que están detrás de cámara y que luego los vamos a ir presentando, por supuesto. Pero cuéntanos un poquito la experiencia de ustedes en este taller de locución. Bueno, en cuanto a mi caso, ya me presentaron Rodrigo Ramos, estudio pedagogía en inglés. Tiene bonita voz. Escogí este complementario con la intención de conocer más bien acerca de este tipo de la comunicación en sí. El hecho de que no es solamente hablar, no es una simple acción como todo el mundo ya. Hablar es algo diario, cotidiano, pero el hecho de que sea algo como una ciencia, el hablar, el cómo comunicar las cosas, cómo poder expresarse. Sí. Y bueno, con la actividad que hicimos hoy día quedó más que claro el cómo nosotros también tenemos la posibilidad de ir sobre la marcha, de cómo en nosotros debe estar la iniciativa de poder llevar, claro, es como, me recuerda mucho a la vinculación con el medio que tiene UNACH aquí, que ofrece actividades así con vinculación con el medio, por ejemplo, en el área de educación, permiten que los profesores en formación puedan acercarse a los colegios y poder ver más de cerca la experiencia. Exacto. Aquí veo exactamente lo mismo aquí, porque en nuestro complementario es locución radial y nos acerca más que nada a la radio, efectivamente. Claro. Y podemos ver cómo es el proceso detrás de cámara, cómo es el proceso que se hace durante la entrevista de distintas personas, y a mí, en general, a mí me encanta. Yo creo que todo un tema bien importante, no es solamente hablar, y es verdad. En la radio, mira, nosotros somos personas mayores. En la época que yo era niño no había televisión, no había televisión, entonces uno escuchaba mucho la radio. Y la radio, lo interesante es que la persona que está en la locución o que está contando algo en la radio tenga la suficiente sutileza para que la gente pueda sentir esa sensación que está viviendo la persona que lo está contando. Siempre ustedes tienen que ponerle mucha emocionalidad al tema de la locución. Si son planos, si son así, que sin expresar ninguna... claro, la gente no logra captar lo que tú estás haciendo. Cuando estás contando algo, tienes que contarlo con ganas, con ánimo. Nosotros nos reímos mucho acá y siempre conversamos con Carlos. Nos toca siempre salir juntos a nosotros en vivo, digamos, de todo el día de la radio. Y nos entretenemos porque, ¿saben? Y les gusta a la gente porque nosotros conversamos como si fuéramos amigos y estamos contándonos un cuento, nos estamos contando un chiste y nos vamos riendo de todo esto y vamos haciendo participar a la gente. La gente, a eso le agrada, porque la gente escucha la radio para entretenerse. Sí. Cierto que hay que informarse, cierto que no es cierto que vamos a aprender con la radio, pero evidentemente la gente coloca la radio muchas veces solamente para entretenerse. Y lo que tú has dicho de hablar, 90% de lo que nosotros hacemos a diario es hablar. Pues. Exacto. Y una de las técnicas que les he dado a ellos es la improvisación, cómo debemos improvisar, y también lo otro, no solamente es tener voz, sino alimentar esa voz. Exacto. Que yo les he dicho mucho en los talleres de locución, debemos prepararnos, sobre todo los estudiantes, en conocimiento, conocer un poco de cada cosa, la cultura general, información al cerebro todos los días, una hora diaria, prensa, lo que son revistas, hasta el mismo celular, esa información interesante, no solamente es ver figuras y momentos y juegos, sino ver una información, desarrollarla, leerla y, por supuesto, poner en práctica el conocimiento, no solamente de la lectura, sino de la información, cultura general. Entonces, eso les va a permitir a ustedes tener más propiedad al hablar. ¿Para qué? Para poder improvisar. La improvisación se prepara, pero ¿cómo se prepara? Instruyéndose antes. Y así puedes improvisar en cualquier parte, pero tienes información. Si no tienes información, por supuesto, no vas a improvisar. Y eso te permite lo que hacemos nosotros con Carlos, lo que estamos haciendo, nos vamos bandejeando. Nosotros vamos conversando los dos, cuando él seguía, ¿no es cierto?, pensando una idea para poder desarrollarla más, el otro lo toma y sigue hablando, entonces no se producen esos vacíos que son incómodos en la radio, porque hay gente que de pronto se queda callado.
Y se echa a perder absolutamente todo. ¿Cómo se llama tu otro Luciano? Luciano, cuéntanos tu experiencia, Luciano, en este taller. Bueno, la verdad es que me había parecido una idea interesante entrar a este complementario, más que nada porque a mí me cuesta mucho al momento de presentar Sí. el poder tranquilizarme un poco, mantenerme tranquilo y poder expresar bien las ideas que tengo, porque a pesar de haber tenido una buena preparación, para mi gusto, igual me tiendo a poner nervioso y la mente se me tiende a quedar un poco en blanco y no sé bien qué decir a pesar de la preparación. Correcto. Pero de todas formas yo creo que este complementario igual me ayudó a controlar este mal control, por así decirlo, Esta ansiedad. de mis nervios, de la ansiedad que me da al presentar. Así que me ha parecido bastante bueno. Te voy a decir que lo hace bastante bien encuentro, porque yo sé que tú estás muy nervioso en este instante, pero lo hace bastante bien. El trabajo que hemos hecho. Sí, es el punto muy bueno. Muy bien, no, de verdad eso es importante. No... Bueno, vamos con sí, cómo no, pasemos los chicos. Ustedes van a girar, acuérdense. Son 5 que están acá, los que nos están viendo por el streaming también. Exacto, aquí vemos a los próximos, ¿no es cierto?, en el sillón de la conversación. Adelante, chiquillos, pasen nomás. Tomen asiento. Siéntanse en su casa nomás. Ya sus actividades de este cierre de semestre, incluso nos han pedido una segunda porque verdad corte de locución radial para poderla complementar. La locución radial partió el año pasado solamente, ¿no es cierto? Sí. El año pasado. No, este año. No, yo creo que sí, yo creo que es importantísimo. Vuelvo a insistirte, yo creo que aparte de locución radial, tú tendrías que agregarle, búscate a alguien que haga teatro contigo. También. Sería buenísimo, porque los muchachos aprenden mucho en la práctica. Tú dijiste... Claro, es que yo les di a ellos también lo que era la parte histriónica. Exacto. Yo se los di a ellos, claro, someramente, no algo profundo, claro, pero desarrollaron la parte histriónica. Incluso teníamos unos dibujos donde poníamos un personaje y ellos desarrollaban ese personaje. Sí. Por ejemplo, yo creo que los tengo por aquí. ¿Ya? Poníamos una figura de una niña. Aquí hay varios, pues, ¿ya? Que lo pueden desarrollar. No sé si ustedes quieren participar. José Mamani, veían la figura. José. David. Y veían la figura, entonces lo que nos estaban viendo vía streaming y desarrollaban. Y desarrollaban el personaje. La voz de ese personaje. Perfecto, qué bueno. Parecido a la figura. Entonces, eso les permitía desarrollar un poco la parte histriónica. Exacto. Que era la parte de identificar una imagen, un personaje, y vas cambiando la voz de acuerdo a él. Esas fueron algunas de las prácticas. David y Fernando. ¿Qué tal la experiencia con Carlos Llovera como profesor, en lo que aprendieron? Eso es lo entretenido. En realidad, aquí te pueden tomar la libertad de decirle la verdad a Carlos Llovera. Aquí no puede decirles absolutamente nada a esta altura. Ya, bueno, para comenzar, yo no tenía idea de locución radial. Bien, él está haciendo algo importante, fíjense, él se está acercando al micrófono, que es lo que siempre Alejandro nos indica, siempre estar cerca del micrófono, porque hay gente que habla de muy lejos, me pasaba a mí también, hasta que me dijo una otra vez, con mucha paciencia Alejandro, y aprendimos, ¿no es cierto?, a hacer uso bien del micrófono. Sí, bueno, como decía, una vez que entré a complementario me pareció muy interesante porque el complementario básicamente nos ayudó, al menos a mí en lo personal, en la expresión. Correcto. Que yo creo que a muchas personas nos pasa que nos cuesta mucho expresarnos ante mucha gente, en el público, y bueno, a medida que fue pasando fuimos aprendiendo ciertas cosas. También el profesor nos enseñó algunas técnicas, como hablar en público, estar calmado. Además, yo creo que lo que más nos decía el profesor acerca de la voz, pronunciar bien las palabras, donde repetíamos el doctor. El doctor. Sí. Y en realidad yo creo que es muy interesante. Me pareció muy, muy bueno en realidad este complementario. Sí, correcto. Sí. Y Felipe Mejita. Fernando. No te preocupes, que aquí siempre podemos corregir eso. Bueno, ya saben, mi nombre es Fernando Castro, estudio agronomía en segundo año también. Correcto. Y bueno, para mí el complementario fue... ¿Pero por qué entraste complementario, Fernando? Mira, porque la verdad, agronomía uno dice, bueno, ir a ver, no sé, la abejita, alguna otra cosa, pero ¿por qué? Bueno, son dos factores principalmente. Uno, nosotros curricularmente estamos obligados a tener que elegir cuatro variedades complementarias. Sí. Pero conversando con algunos amigos, qué sé yo, llegamos a la conclusión, ya chiquillos, mira, este sale, no sé, tiene un nombre llamativo, qué sé yo. Entretenido. Déjale, ya. Y nos arriesgamos.
Y la verdad es que yo me llevé una buena experiencia, tengo que reconocerlo, porque en los complementarios anteriores no fue tan dinámico. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer algo tan propio y puro como es esto, ya estar en vivo, al aire, conversando con ustedes, qué sé yo. Así que eso me gustó bastante, o sea, ya estar así prácticamente en el acto, que es como la finalidad de haber aprendido todo durante el semestre. Así que a mí me pareció súper interesante. Aprendí que simplemente no es llegar y hablar, sino que es expresar y comunicarse todo lo que uno... Decir algo coherente. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, y no solamente lo que es el habla, sino que todo lo que es el lenguaje corporal también, el tono en cómo nos habla, cómo modula, etcétera. Por ejemplo, yo igual he tenido hartos problemas de lo que es la dicción. Así que sí, igual me cuesta de repente pronunciar, qué sé yo, se me traba la lengua. Soy chileno, hablo rápido, o sea... Claro, hablamos más rápido de lo que pensamos. Exactamente, pero sí, fue una buena experiencia este semestre y me sirvió bastante para aprender a comunicarme mejor. Pero ustedes tienen una ventaja, y se lo digo a todos, una ventaja. Ustedes nacieron con el video, nacieron, ¿no es cierto?, con la cosa de la imagen. A mí me ha costado muchísimo tener que acostumbrarme a la cámara, al streaming. No era lo mío, nunca fue lo mío la cámara. No, ni siquiera tengo, digamos, redes sociales donde yo subo video o alguna cosa. Entonces, ustedes ya tienen una ventaja sobre eso, que los demás, o los que no tenemos la edad de ustedes, por supuesto, nos cuenta un poco, porque a veces tendemos a hacer cosas o gestos que no se ven bien en las cámaras, pero ustedes ya manejan ese espacio, y esa es una ventaja, esa es una verdadera ventaja, saber manejar este tema de las redes sociales. Ahora, no piensen que todo el mundo habla como Carlos Llobera, jamás. Carlos tiene una voz privilegiada. Hay voces privilegiadas, la mía no es así, sin embargo, me trato de esforzar lo mejor posible, ¿no es cierto?, para que se escuche claro en la radio, porque hay que pronunciar bien, ese es el tema. Yo siempre, y disculpa que te ¿cómo no? he tenido eso en cuenta. Como tú has dicho, no todas las voces son iguales. Exacto. Pero eso tampoco quiere decir que una voz que suene bien y que no sea grave no sea buena. Incluso yo, dentro de los talleres de locución que he realizado, he tenido varias experiencias. Una vez un joven, más o menos el tono de Rodrigo, se presentó en un taller de locución y comenzó presentándose. Bueno, yo me llamo Rodrigo, estoy con ustedes acá en este taller de locución. Ok, yo le dije, mira, tiene muy buena voz, muy buen material. Sí. Y después lo puse a leer un texto. Comenzó a leer, y cuando comenzó a leer se equivocó. Claro. Y yo, pero de manera no era nerviosismo, porque había muchos que estaban nerviosos, pero se nota la diferencia entre cuando tú lees bien y cuando no lees bien. Exacto. Entonces, realmente no sabía leer. Exacto. Y llamaba mucho la atención, porque yo decía, y él me decía también, cuando se presentó, no, es que un amigo le pagó el taller. Mira, porque tenía buena voz. Y eso no solamente es la voz. No es suficiente eso. No es suficiente. Entonces, allí el error de la gente dice, tienes buena voz. Sí, pero si no, lo que hemos dicho anteriormente, si no alimentas ese cerebro de información, cultura general, ¿de qué te vale una voz si no sabes leer bien, pronunciar bien? Es como tener un Mercedes-Benz y saber manejar, pues. Claro. Entonces, exactamente. No solamente es la voz, sino el complemento es tu información, lo que tú demuestras con esa voz, la cultura, la información que transmite. Mira, yo no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, pero hubo una voz privilegiada, que ya no está, ¿no? La voz de HBO. ¿Cómo se llama el venezolano? Iván Locher, venezolano, ¿no es cierto? Sí. ¿Esa era ¿ustedes escucharon alguna vez HBO? El que anunciaba HBO hace unos días, no, era muy chico usted, pero esa era la voz perfecta, y además con un tipo con una cultura perfecta, porque se desarrollaba y tenía una voz. Si Carlos la tiene grave, ese hombre la tenía 2 o 3 veces más grave. Era fantástica. Alguna vez, si tienen tiempo y quieren escuchar un locutor que tiene, ¿no es cierto?, esa facilidad en cuanto a hablar y en cuanto, ¿no es cierto?, a la voz, escuchen a Locher. Nunca se nos olvida. Sí, pasemos a... ¿Cómo se llama el muchacho? Ignacio, que viene solo. Sí. Ignacio le tocó solo en la... ¿No nace solo? Sí. No, uno se nace acompañado, hijo, nada más. Yo Ignacio lo vi, tiene también buen tono de voz, Ignacio, muy muy bueno, te estuve mirando, y estaba justamente ahí cuando estabas tú hablando. En realidad todos tienen buen tono de voz, y aunque tú no creas, tú también no tengas miedo, te lo haces bastante bien y estás controlándote bastante bien, te va a salir bastante bien en el futuro. Un segundo curso con locución 2. Sí, Ignacio, cuéntanos tu experiencia en el tema de este taller radial de locución en complementario. Bueno, igual
presentarme igual, Ignacio Castro, estudio contador auditor, más o menos del área de contabilidad, de economía, un poco del profesor. Y no, genial, la verdad, estudiar, o sea, tener este complementario en lo personal. Yo vengo del sur. Sí. Entonces, a pesar de ser ¿A quién chileno... le referís sur, Villarrica, Pucón. Bueno, es que ahí hablan todos más roncos, sí. Entonces, Villarrica o Pucón. Entonces, a pesar de ser chileno, además soy del sur, entonces complica mucho más el tema de comunicar, de hablar más modulado y todo este tema. Entonces, básicamente más por eso, como tratar de mejorar un poco el hablamiento, la modulación. En lo personal me gusta bastante la improvisación. Sí. Entonces, con el profesor, aquí le quiero decir en vivo que varias cosas las improvisamos con mi compañero ahí en varias presentaciones que teníamos que hacer con él, y yo considero que salió bastante bien. Entonces, más por ese lado del complementario, de aprender a modular, a comunicarse bien, los gestos, todo esto. Y lo importante de este complementario es que son de diferentes carreras. Exacto. Hay de Derecho, de... contador auditor, como dice Ignacio. Auditor, de agronomía, de ¿qué eres tú, mamá? Agronomía también. Inglés. Hay de música también. Son varios, o sea, no era un solo, como decir, de una sola carrera. Entonces, todos buscaban, como decir, esa alimentación de información en cuanto a la locución radial y las herramientas pues que iban a utilizar y poner en práctica. Oye, Carlos, veo que ahí con Alejandro están dos damas también. ¿También participaron en lo que pasa es que era un representante de cada grupo. Entonces, ellos representan a cada grupo, y como ella pertenecía al grupo de Rodrigo, solamente era uno. Oye, porque también hay muy buenas locutoras. Sí, muy excelente, buenas locutoras. No crean que este es un trabajo y de de repente, hombre, si nos ven, van a decir que somos machistas. No, yo no quiero eso. No. Ninguna dama estuvo participando. Claro, así que, bueno, no fue por voluntad, no fue obligado, sino por voluntad propia que se escogió, y ellos escogieron su representante. Carlito, ¿qué viene ahora para adelante con este tema de locución radial? ¿Vas a seguir con complementarios? ¿Vas a aumentar el nivel, me refiero? Con el complementario, sí. De repente hacemos ¿Otro nivel? Otros tips para poderle mejorar un poco la preparación de cada uno. Correcto. Un nivel más profesional. Más profesional, sí. De repente pueden salir quizás con programas acá en vivo. Y si eso más adelante y si lo quiere el señor algún día, capaz que tengamos periodismo en esta universidad. Sí. ¿Alguna vez? No sé. Sí. Eso sería importante también. Bueno, Carlito, tú sabes que el tiempo en la radio es oro. Y hemos estado ya un ratito conversando contigo y con los muchachos. Yo quiero invitarlos a los que están escuchando, ¿no es cierto? Por supuesto. Nos están viendo también en vía streaming. Exacto, por lo demás. Invitarnos, ¿cierto? A aquellos que se quieran. Que pasen los muchachos para acá. Sí, para que se vean todos acá, para despedirnos. Todos para despedirnos. Que la gente y que quiera. Le decimos ¿dónde está Alejandro? Luciano. Luciano. Luciano debe estar por ahí, para correcto. Que tomen una foto grupal. Y a las muchachas a las damas también. ¿Por qué no vienen para acá? Aprovechen de entrar acá, conversamos un ratito. Pónganse por acá. Y nos vean también vía streaming. Carlito, yo quiero que invites a los estudiantes de la Universidad Adventista de Chile, los que vienen para las próximas temporadas, y yo te invito en todo caso a que también pienses en un nivel superior en locución, para que la gente que ya hizo locución pueda ir mejorando, porque seamos honestos, nosotros un día vamos a tener que irnos. Sí, exacto. Y vamos a trabajar toda la vida en esto. Tenemos que jubilarnos alguna vez, Carlos. Así que tiene que haber gente. Aquí están las dos damas. Sí, aquí están parte de, porque son representantes de cada equipo que estuvieron dentro del taller, y ellos representan. Yo había escuchado mucho. 5 o 4 de los grupos. Ella forma parte también de la radio en ciertas cosas. Ella identifica, por ejemplo, Ruta UNACH. Sí, señor. Su voz ha sido utilizada para que usted la vean. Ella es Ruta UNACH. Sí, varias promociones. ¿Y la Lola cómo se llama? Lisbeth. Y también Béjar. ¿Tú estás en qué carrera, Lisbeth? Nutrición y dietética en segundo. Tiene buena voz también. Buena voz. Son varias las que están participando de las carreras, pues. Así que, estimado Carlos, te invito a que cerremos nomás el programa. Bueno, como lo cierra usted en Conexión Match. Bueno, gracias entonces a ti, Julio, por esta entrevista de esta actividad culminante de taller de locución radial, primera etapa del 2023, y contento, con el resultado. Ellos quedaron satisfechos, porque el objetivo era que ellos tomaran esas herramientas, las utilizaran, y como yo les he dicho muchas veces, al final de cada carrera de uno de ellos, su presentación les va a servir. Absolutamente. Cuando ustedes se vayan a presentar ante un jurado, esas herramientas que les estoy dando ahorita son las que les van a servir para poder, no solamente la preparación de la tesis, que es importante, sino la presentación de esa tesis. Exactamente. Porque yo puedo quizás copiar la tesis de alguien,
¿verdad? ¿Y cómo hago la presentación si no sé lo que estoy presentando? No hice nada. No sé cómo decirlo. Y no sabes cómo decirlo. Exacto. Entonces, no solamente hacerlo, sino decir esa información. Entonces, ¿cómo la hacen? Con estas herramientas. Exactamente. Respiración, control del pánico escénico, hablar bien en público, técnicas de gestos y ademanes que se ponen en práctica para ustedes poder expresar toda la información, y eso les va a permitir a ustedes un dominio total de la escena en cuanto ustedes se presenten ante una tesis o también un cierre de certamen que les toque. Simplemente no va a haber ni siquiera preguntas. Como me ocurrió a mí cuando yo presenté mi tesis de de economía. Le pregunté al jurado, que eran 3, que si tenían alguna pregunta, me dijeron que no. Eso es lo mejor. Uno puede pensar, o me fue bien o no. Sí, no, es que si me aprobaron estaba bien. Pues. Bueno, pero si quieren trabajar en radio, es una cosa que tienen que tomar en cuenta. Van a quedar calvos. Bueno, gracias, Julio. Despídete nomás, Carlito. Despídete con Conexión H. Gracias a ustedes también, los auditores y también que nos escuchan, los próximos interesados de los estudiantes de acá de la UNACH en el taller de locución radial 2023, segunda etapa. Estamos disponibles para informarles y darles las herramientas necesarias para poder enfrentar al público y hablar con seguridad, dominio total de la escena y la locución, para poder tener éxito no solamente en la carrera, sino en la vida. Hablar bien significa dominar, poder expresar y también mostrar ideas a los demás. Exacto. Bueno, nos despedimos entonces a la cámara porque se termina Conexión Natch. Nos vemos. Y nos estamos viendo en hasta la próxima. Exactamente. De esta manera, amigos auditores, finalizamos para ustedes Conexión UNACH. Será hasta la próxima. Continúen con nuestra excelente programación.